En primer lugar, sí les quiero agradecer a Verónica y a Claudia por la invitación para participar en este número. Yo no soy del nivel, lo pienso, pero no soy de las chicas de inicial. Pero... Ay, gracias. Pero me interesa pensarlo y sobre todo les agradezco poder compartir esta publicación con colegas que realmente respeto y admiro mucho. Así que me parece que hicieron un número muy interesante que da cuenta de un abanico de preguntas que va más allá del nivel, porque en realidad se piensa en la infancia, y me parece que en ese sentido es muy valioso porque produce otras preguntas de las que están presentes en cada artículo. Y también agradecerle a GAC por el espacio, porque me parece que es una contribución, Voces viene siendo una contribución histórica, que pone temas que en otros lugares no aparecen y que me parece que son necesarios volver a pensar. Y yo había pensado que cómo organizar, porque la idea sería, bueno, cómo piensa el Estado, cómo se piensa desde las políticas públicas la cuestión de la infancia. Y me parece que lo organicé con dos tópicos. Uno, que para pensar en el momento actual, es cuáles son las discusiones que se reeditan en este momento y cuáles son las cuestiones que se invisibilizan en este momento, que obviamente tanto las discusiones que se reeditan, que pareciera que ya las habíamos superado, pero que tienen un nivel de actualidad alto, se complementan con aquellas cuestiones que se tratan de ocultar. Entonces, sin ánimo de ser una charla desanimada, pero bueno, hay algunas cuestiones que me parece que tendríamos que enumerar, que son estas discusiones que nosotros habíamos pensado y habíamos atravesado por distintos tipos de políticas que parecía que estaban superadas, pero que hoy en día me parece que están muy presentes. Una de estas discusiones es esta concepción entre el niño y el menor, esta diferenciación entre niño y menor que a través de toda la historia argentina ha costado mucho a los niños y a la sociedad tratar de superar esta dicotomía entre el niño y el menor, donde el menor, ustedes bien saben, era el niño pobre, el niño que no tenía derecho a la escolarización y el niño que posiblemente iba a ser o era delincuente o un potencial asesino. Y hoy en día me parece que esta concepción de la infancia está muy presente en las políticas públicas, ¿no? Y muy presente en los discursos hegemónicos. Entonces, a partir de esta dicotomía entre niño y menor, es factible entender cómo los niños o para los niños se piensa la escolarización y cómo para los menores se piensa otro circuito que está lejos de la escolarización y de garantizar el derecho a la educación, y más bien para los menores se ha naturalizado cierto trato que tiene que ver justamente con la violencia y el maltrato y una naturalización de que esto suceda. A la vez, esto va de la mano a que se reedita la discusión si todos los niños tienen derecho a la educación y todos los niños tienen derecho a la escuela, y por qué no pensar, y retomando un poco lo que decían las compañeras, que algunos niños a partir de determinada edad, posiblemente a partir de los 3 años, si tiene acceso a determinadas condiciones económicas, puede acceder a una escuela, y que los niños y los niños pobres y los menores seguramente van a tener posibilidades de acceder a guarderías hoy en día configuradas con el formato de los CPI, como bien decía Ani. Entonces, esta dicotomía que nosotros desde el nivel se podría decir que estaba superada porque ya se había discutido la idea de la guardería
y porque se había pensado que la escolarización era un derecho de todos los niños de 0 a 5 años con distintos matices, etcétera, y distintos formatos, pareciera que hoy se vuelve a instalar esta idea de que las guarderías, y justamente las guarderías para los niños pobres, y la escolarización será para los niños con pertenecientes a determinado quintil económico y social. Y un tema que también, una discusión que se vuelve a reeditar, que nosotros habíamos pensado que ya formaba parte de la historia de la educación y que realmente tampoco, viéndolo en la historia de educación, ha tenido mucha presencia, es considerar o analizar a la escuela en términos de la eficacia o la eficiencia, ¿no? Y una escuela eficiente o una escuela eficaz, nosotros lamentablemente en este verano y este comienzo de clase nos estamos enterando que hay unas nuevas concepciones y a partir de ahí se toman determinadas resoluciones en relación al cierre que ha sido comentado hoy. Pero bueno, es esta idea de la eficacia de la escuela vista seguramente desde un Excel, desprovista seguramente de cualquier marco teórico y con una visión sumamente economicista de lo que tiene que ver con la escuela. Esta concepción que hemos trabajado, luchado para superar y para complejizar la mirada sobre la escuela, hoy en día tenemos que estar discutiendo estas cuestiones. Y otra cuestión que me parece que está muy presente es cómo lo biológico, un poco Ani lo traía hoy, es casi determinante de la conducta y a la vez es casi determinante del futuro de ese ser, ¿no? Y esto a mí me parece que aquí nosotros nos podemos enfrentar a una trampa, porque a la vez este argumento que es tan atractivo para determinados sectores, como bien dijeron mis compañeras, que tienen distintos voceros, puede ser Albino, puede ser la ministra de Desarrollo Social, puede ser el mismo ministro de Educación, también puede ser una directora de una escuela y puede también ser una maestra. Entonces me parece que ahí como sistema nosotros también estamos frente a una trampa, porque esta adhesión a este concepto, a que lo biológico es lo determinante, a la vez es funcional para que el sistema educativo / la escuela no asuma las responsabilidades que le competen para hacer lo que tiene que hacer en relación a la escolarización de los niños. Entonces ahí uno puede llegar a entender por qué el boom, por ponerle algún nombre, o por qué el tanto nivel de adhesión que se puede traducir en que hemos visto cómo las charlas bajo el seudónimo de las neurociencias han tenido tanto éxito en el sistema educativo. Me parece que ahí se nos prende a nosotros una alarma justamente para no caer en estas tentaciones. No quiere decir que yo personalmente esté en contra de las neurociencias, pero estoy en contra, sí, del uso marketinero de las neurociencias. Es decir, me parece que todavía tenemos, esto es nota al pie, pero bueno, me parece que todavía tenemos mucho que estudiar y que investigar acerca de los aportes de la neurociencia en la educación. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos volviendo a discutir algunos temas que parecía que estaban saldados, que lo que había que discutir era otras cuestiones. Y esto también, como último tema, que me parece que es específico del nivel, es la fragmentación del nivel, ¿no? Que un poco lo que decían tanto Ana como Mónica, la idea de que el nivel empieza a los 3 años y la necesidad de que el nivel se desprenda de los 0 a los 3-5. Y esto tiene también muchos socios aliados. Un primer socio es el gobierno nacional y otro socio que lo acompaña son los gobiernos provinciales, ¿no? Porque si un gobierno provincial adhiere a esta postura, solamente se tiene que hacer cargo de 3-5, lo cual para los fondos presupuestarios es mucho menor que si se tiene que hacer cargo de 0-3, porque 0-3 en términos de costo presupuestario son, todos sabemos, mucho más costoso. Entonces, lo que viene sucediendo y esta idea
de alguna manera lo profundiza, es que en las provincias los gobiernos lo que hacen es esta suerte de división: de 0 a 3 se encarga de desarrollo social y de 3 a 5 se encarga el sistema educativo. Y el gobierno nacional, a través de la creación de los centros de primera infancia, viene a dar una respuesta, entre comillas, concreta para tratar de generar un servicio de calidad, entre comillas, con respecto a los CPI, teniendo en cuenta la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, que por cierto es muy buena en términos de cobertura. En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 10.000 chicos en los centros de primera infancia, y esto ha sido funcional al que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda decir en voz alta que ha cubierto una cantidad importante de demanda para este sector de niños, ¿no? Digo que es muy buena irónicamente, no jamás diría que algo de este gobierno es muy bueno, pero vale la pena. Les recomiendo un informe que hizo UNICEF en su momento, como para, no es un informe crítico, pero sí es un informe como para discutir un poquito qué ha pasado con los CPI en la Ciudad de Buenos Aires. Esa misma experiencia, la idea es trasladarla a todo el país. ¿Y cuáles son? Estoy como apurada, ¿no? Tengo miedo que me venga. ¿Y cuáles son aquellas cuestiones que se invisibilizan justamente para que esta agenda, breve agenda que he marcado, tenga presencia, ¿no? ¿Qué cuestiones se necesitan no discutir para que volvamos a tener como eje de discusión lo que dije anteriormente? Me parece que lo que primero se invisibiliza es la violencia que genera esta agenda, ¿no? Y genera una violencia que nosotros la vemos, pero también genera una violencia que no la vemos, y lo más terrible que me parece es que genera una violencia que ya la hemos naturalizado, ¿no? Entonces, la violencia que vemos es por supuesto, es el nene de Tucumán, que hoy sale la ministra de Educación, tenemos tantos cerebros de seguridad, diciendo que estuvo bien el policía en matar a un niño en la nuca. ¿No? Es decir, hoy la ministra sale a decir eso, así que a mí me parece que es doblemente grave, ¿no? Es decir, la habilitación a la fuerza pública, y doblemente grave y por supuesto peligroso, etcétera, etcétera. Pero después también hay otra violencia que también es preocupante, que es aquella violencia que por ahí no la vemos, pero que se naturaliza, que tiene que ver con la violencia que sufren los niños en el maltrato cotidiano, ¿no? Yo quiero leerles algunos números que realmente son un poco impresionantes, que es de acuerdo a un informe de UNICEF del año pasado, que es el que dice que el 54% de los niños de 2 a 4 años sufre castigos físicos, el 45% de los niños de 5 a 11 lo mismo, y baja recién, entre comillas, al 32% en los niños de 12 a 14 años, ¿no? Esto son números, pero en realidad es la vida cotidiana de todos los niños que asisten a nuestras instituciones. Es decir, que 6 de cada 10 niños reciben algún tipo de castigo físico o psicológico, ¿no? Y esto está muy naturalizado y a la vez hace link, diríamos, con un Estado que también no naturaliza, pero sí profundiza y promueve una acción violenta para el que piensa distinto o hace algo que según determinadas normas no estaría dentro de lo esperable. Pero esas cosas la invisibilización de estas cuestiones también genera violencia, porque es necesario apelar a la fuerza para que esto no se vea. Para que no se vea en la familia y también para lo que no se vea en la sociedad. Y otra cuestión que me parece que se invisibiliza son
toda la cantidad de niños del nivel inicial que quedan fuera del nivel inicial, ¿no? Y que es muy difícil acceder a los números. Hoy las compañías de SUTEBA daban el número de 82.000 chicos fuera del sistema educativo en provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, cifras del de agosto del 2017, cifras dadas por el mismo gobierno de la ciudad, por la Dirección de Educación Inicial, marca que agosto había 9.100 chicos fuera del sistema escolar, ¿no? Por supuesto que los chicos, que son los chicos que se anotan y no tienen vacantes, y por supuesto que los chicos que se anotan y que no tienen vacantes son los chicos más pobres de la ciudad, que se concentran en mayor número en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, ahora yo voy. Y la última cuestión que se invisibiliza es las brechas, si estamos pensando en relación a los niños, las brechas que se generan entre las provincias, ¿no? No solamente en relación a la atención a la infancia, y no me refiero solamente al área de salud, al área de educación, sino que sumo las cuestiones en relación a la salud, pero que cada vez el lugar donde nace un niño va a ser, sí, determinante del acceso a determinados derechos o del no acceso, ¿no? Es decir, y aquí también lo que se invisibiliza es la ausencia de un Estado nacional, por supuesto, que trate de cerrar o achicar esas brechas en pos de garantizar los derechos de los niños. Entonces, me parece que estas cuestiones que tienen que ver con los niños y estas discusiones que pareciera que estaban reducidas a determinados sectores, porque no son discusiones que estaban totalmente fuera de nuestra órbita, pero sí que estaban reducidas a determinados sectores, me parece que ahora han tomado un estado de centralidad preocupante, pero también creo que el desafío es ponerle letra a esas discusiones y ponerle acción a esas discusiones. Y es verdad que cuando uno hace el listado de todas las discusiones, frentes que hay que cubrir, son muchos, porque cuando un Estado se retira en relación a ser garante de los derechos, bueno, las ausencias se notan y se notan en el cotidiano, y no les voy a explicar a ustedes en las instituciones cómo esto se nota. Entonces, me parece que el desafío que queda es mucho, que por un lado es mucho lo que el nivel ha construido en términos de saber, de acumular y de experiencia. Me parece que eso es una diferencia sustancial a otros momentos históricos de quiebre y donde un Estado se retira, como por ejemplo los 90, aunque son momentos distintos, no quiero decir que sean iguales, pero me parece que el nivel, no solamente porque se ha expandido, sino porque ha construido la experiencia, la ha traducido en conocimiento y en saberes, me parece que ahí hay un nivel que aparece como más fortalecido, ¿no? Y quiero agregar algo que no lo sé relacionar, pero lo quiero decir. No sé cómo relacionar con todo lo que vengo diciendo, pero lo quiero decir porque estamos en la ciudad de Buenos Aires y porque nos toca, que es el problema que vamos a tener o estamos teniendo y tendremos, que es el tema de la UNICABA, que es la creación de la Universidad de Buenos Aires, que a mí me parece que es un problema que por supuesto toca el nivel, porque el nivel ha construido muchos saberes en cómo más allá de que por supuesto siempre es posible discutirlo, pero creo que el nivel ha construido algunas hipótesis de trabajo en cómo formar a las futuras maestras que necesita el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que con la creación de la UNICABA esos niveles se van a fragmentar, disipar, no van a circular, se van a obturar.
Entonces ahí me parece que es un momento que también de quiebre, que lo que nos interpela y a lo que nos invita es a estar atentos. Y también creo que, nos invita a poder pensar algo de manera colectiva, porque me parece que es la única manera, no solo de resolver estas cuestiones temáticas a discutir, sino también de poder enfrentar y poder, no sé si dar batalla es una palabra un poco fuerte, pero a lo mejor es pertinente, dar batalla y una discusión teórica para pensar cuál es el mejor lugar o si el problema de la formación inicial en el nivel inicial tiene que ver con el nivel en donde se forman los docentes o si tienen otros problemas. Gracias.